Y con todos ustedes, apreciados cursantes, continuamos con la siguiente ponencia que es de nuestra querida directora de Latin Juris. Me refiero a la doctora Lisbeth Padilla. La doctora Lisbeth Padilla es directora de Latin Juris, el capítulo mexicano, es docente de la Universidad Nacional Autónoma de México en la FES Acatlán, es doctora en Derecho por la UNAM, tiene un postdoctorado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además, es maestra en Derecho por la UNAM con mención honorífica y también investigadora del Sistema Nacional de Investigadores. El tema que va a abordar la doctora Lisbeth Padilla es el derecho a la libertad personal. Estimada doctora, bienvenida, le escuchamos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Besos desde México hasta todas las partes de América Latina que están aquí en este diplomado. Siempre un diplomado, más bien diplomados súper bien organizados por mi querido amigo, el doctor Damián Armijos. Gracias por la invitación. Como siempre, para mí es un honor y es un privilegio estar siempre con Latin Juris, que bueno, pues considero una gran hermandad, que tenemos una gran hermandad en toda América Latina, no solamente también en Europa, por ahí ya nexos, ¿no? En América del Norte, bueno, Estados Unidos de América. Entonces, bueno, pues Damián ha hecho que crezcamos muchísimo y bueno, pues me ha dado la oportunidad de ser la directora Latin Juris México ya desde bastantes años, amigo, yo creo que desde que empezamos y bueno, pues hemos tratado de dar el ancho, ¿verdad? Como decimos aquí en México. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues mi tema, voy a poner aquí mi cronómetro porque de repente yo me paso del tiempo y no lo quiero hacer. Mi tema, que es la parte del derecho a la libertad personal, me parece que en tiempos en los cuales estamos los latinoamericanos inmiscuidos, esta parte de la libertad personal, pues se ha utilizado, ¿no? Desde muchas perspectivas, es decir, desde perspectivas económicas, desde perspectivas políticas, se utiliza el derecho para que esta libertad se convierta pues en un control social por principio de cuentas. En segundo lugar, bueno, pues también se convierte específicamente en un estandarte para combatir o eliminar incluso a los enemigos políticos. Entonces, de eso quiero hablar con ustedes. Fíjense que nosotros en México estamos en tiempos electorales. Nosotros votamos, veo aquí varios mexicanos que están en Zoom, vemos varios mexicanos que estamos específicamente ya a la espera, ¿no? De las votaciones, que son el domingo 6 de junio. Y a pesar de ello, bueno, pues en México tenemos una violencia ahorita extrema, han matado, me parece, más de 80 candidatos, algunos ya se han bajado por la violencia, y rarísimo, ¿no? El punto de que específicamente el ejercicio del poder actual, político, así lo quiero decir, no me gusta hablar de gobiernos, de dominantes y dominados, a mí me gusta hablar en términos de Foucault, de ejercicio del poder. Entonces, pues el ejercicio, candidatos del ejercicio del poder actual, pues a ninguno de ellos le han privado de la vida, ¿no? Entonces, imagínense cómo está el punto. Pues fíjense que este tema de la libertad en México, yo creo que es muy conocido por ustedes, en el sentido de que nosotros somos el único país latinoamericano en el cual tenemos la figura de la prisión preventiva oficiosa a nivel constitucional. Por supuesto que algunos juristas señalan que en términos del artículo 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, bueno, pues esta libertad física, ¿no? Esta libertad personal es violentada por la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, si ustedes leen bien el 7.2, también ahí especifica que puede existir esta privación de la libertad, bueno, pues también independientemente de los procedimientos y de la normatividad del país del que se trate, ¿no? En este caso, México. Bueno, pues nosotros en el artículo 19 constitucional, párrafo segundo, segunda parte, hablemos de la primera, ¿no? Y hablemos de la segunda parte. Nosotros tenemos fijada ahí una medida cautelar. En el sistema penal mexicano existen muchas medidas cautelares, como la económica, la periódica, por ejemplo, pero también tenemos prisión preventiva. Y la prisión preventiva la dividimos en dos: una prisión preventiva justificada, como en toda América Latina, aplica igual, es decir, la fiscalía tiene que
demostrar una teoría del caso, ¿no? Mediante elementos de prueba, mediante datos de prueba, mediante elementos normativos, mediante elementos fácticos, para efecto de determinar la necesidad de esa medida cautelar. Ok, sin embargo, les comento que desde una perspectiva procesal, la prisión preventiva justificada en México se ha convertido como un vaso de agua, ¿no? Decimos los mexicanos, es decir, un vaso con agua, es decir, a nadie se le niega. Entonces, últimamente, ¿verdad? Nuestros juzgados, nuestros jueces de control, la medida cautelar que imponen, pues es prisión preventiva justificada. Y bueno, pues eso específicamente también se utiliza para efecto de eliminar a los enemigos políticos y además de eliminarlos, ahorita les voy a decir algunas vicisitudes, eliminarlos desde una perspectiva engañosa, así lo quiero decir, ¿no? Hacia la sociedad, pretendiendo demostrar a la sociedad específicamente, por ejemplo, que la corrupción se combate, ¿no? Digámoslo así. Entonces, bueno, pues a un enemigo político que no es tan mi enemigo político, pero bueno, está en prisión, entonces lo privo de la libertad con una prisión preventiva justificada para que esté 2, 3 añitos y ya después salga, ¿no? De acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal, cumple la mitad de la pena y se va. Bueno, pero también tenemos la otra parte, ¿no? Que es la prisión preventiva oficiosa. Y en este sentido, a mí me parece que es un tanto peligrosa, ¿no? De acuerdo a los delitos que se encuentran, ya les dije, catalogados, tanto en el párrafo segundo, segunda parte de la Constitución mexicana, como en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos un catálogo. Es decir, hay delitos que por más que tú quieras pagar una medida cautelar económica, por ejemplo, por más que no esté justificada, bueno, pues la medida cautelar, sin necesidad de que la solicite la Fiscalía, pues específicamente es prisión preventiva oficiosa. Y bueno, pues entran varios delitos, ¿no? Delitos que definitivamente no deberían estar ahí. Si nosotros en México tenemos una prisión preventiva oficiosa, debería ser específicamente para delitos de alto impacto, ¿no? Es una crítica que yo lo voy a decir por mí, no voy a hablar por mis demás colegas juristas, que yo he hecho en el sentido de determinar que únicamente deben estar los delitos en materia de delincuencia organizada con la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Pero bueno, delincuencia organizada, ustedes saben que en México nosotros tenemos, de acuerdo a la revista Fortune, pues la quinta potencia económica en cuanto a narcos se refiere, que es el cártel de Sinaloa. Entonces, en México sí vivimos una violencia, me parece que incluso algunos ya la hemos normalizado, ya para algunos mexicanos ya es normal que maten a tal persona, que levanten a tal persona, que acribillen a tal persona. Para nosotros es normal, nada más decimos, como los mexicanos siempre señalamos, ¿verdad? Qué mala onda. Bueno, pues lo mataron, qué mala onda. Pero al final del día, nada más estamos esperanzados, ¿no? A la investigación que realicen las fiscalías. Y en la mayoría de las veces, pues les comento que los delitos quedan impunes por un lado y por el otro lado, pues ya chivos expiatorios, ¿no? Para efecto de no quedar mal políticamente. Entonces, no solamente la prisión preventiva está en materia de delincuencia organizada, también, de acuerdo al discurso de nuestro actual presidente de la República, un discurso que va direccionado en cuanto al combate a la corrupción. Entonces, pues evidentemente, ¿no? Todos los delitos, perdón, 2 delitos cometidos por hechos de corrupción, y estoy pensando en extinción de dominio, todos los delitos cometidos por hechos, perdón, 2 delitos cometidos por hechos de corrupción, estoy hablando de enriquecimiento ilícito y estoy hablando de ejercicio abusivo de funciones, bueno, pues entran, ¿no? Entran en ese catálogo de prisión preventiva oficiosa. También tenemos la parte de trata de personas, tenemos la parte de secuestro, que bueno, pues esos están dentro de la delincuencia organizada también. Tenemos también violación, definitivamente la parte de homicidio doloso, la parte de huachicol, por ejemplo, robo de hidrocarburos. Entonces, bueno, pues específicamente ahí ya existe un catálogo en ese sentido. En México, cuando se trata de delitos de alto impacto, como por ejemplo homicidios, triple homicidio, delincuencia organizada, después de que se les vincula proceso, ¿verdad?, a los sujetos, la mayor de las veces, bueno, y esto los abogados litigantes no me dejarán mentir, la investigación complementaria se va hasta 6 meses. Entonces, imagínate,
la persona es detenida, se le formula imputación, evidentemente se le vincula a proceso, ¿no? Si así lo considera el juez de control, y después viene la parte de la medida cautelar. Y en la medida cautelar, si se trata de alguno de estos delitos del 19, les comento, pues ya de inmediato se la dicta por prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí en México? El problema que tenemos en México es que específicamente esta parte de las prisiones preventivas oficiosas se están utilizando de acuerdo a los requerimientos, digámoslo así, ¿no? De necesidades políticas del ejercicio del poder en turno. Y entonces hemos tenido nosotros aquí comunicados, ¿no? Específicos de, por ejemplo, de la Fiscalía General de la República, en este caso, ya que estamos en la parte electoral, en donde algunos candidatos, o sea, a mí me parece que esto ya es perder la vergüenza, ¿no? Para efectos de utilizar la institucionalidad y amedrentar enemigos políticos. La Fiscalía General de la República emite comunicados públicos, además, en donde está investigando a determinado candidato para efecto de que se le libre una orden de aprehensión. Fíjate nada más, de que se le libre una orden de aprehensión. Nosotros aquí en México tenemos una figura muy interesante que además es muy poco utilizada. Yo no sé si es poco utilizada porque o no la conocen, ¿no? Porque digo, yo he estado en algunas audiencias donde yo presento jurisprudencias y los jueces de control me dicen, pues considero que esa jurisprudencia no es aplicable al presente asunto, ¿no? Sin ni siquiera darte un argumento del por qué no, ya saben, a algunas, no digo todos, algunas autoridades se les da mucho de hablar sin dar argumentos ni fundamentos, y nada más porque son autoridades, pues ya lo que dicen es lo correcto, ¿no? Entonces, específicamente así pasa en los procedimientos en México, pero esta tesis emitida por la Suprema Corte en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se refiere a la parte del efecto corruptor. Y el efecto corruptor, insisto, no es muy utilizado. Me parece que solamente cuando se necesita utilizarlo para efecto de liberar a alguien, entonces es cuando se aplica, ¿no? ¿El efecto corruptor en qué consiste? El efecto corruptor consiste en que cuando una autoridad que investiga, en este caso un ministerio público, una fiscalía, específicamente hace público, ¿no? El hecho de que esté investigando a alguien, y no solamente hace público, sino que trata de sugestionar, ¿no? Hacia el público en general, incluso hacia la propia autoridad, de que ese sujeto es culpable, bueno, pues el proceso queda sin validez. Fíjense nada más, ¿no? Si esta parte de la libertad, de la cuestión de la libertad, ¿por qué les comento esto? Nosotros tenemos en México también el amparo. Entonces, al hacer este tipo de argumento, los juzgados de distrito específicamente pueden conceder la suspensión provisional e incluso definitiva para efecto de que a las personas a las cuales se les violan los derechos humanos, en este sentido, no se les prive de la libertad. Así tal cual. Y esto, bueno, pues sucedió en un caso de un candidato, ¿verdad?, del estado de Nuevo León, en donde la Fiscalía General de la República, insisto, emite este acuerdo y además está indicando que específicamente tiene pruebas para efecto de que se le prive la libertad por delitos electorales, un delito electoral que además está en el catálogo del artículo 19 para efecto de la prisión preventiva oficiosa, utilizando programas sociales. Fíjate nada más. O sea, violenta la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y, por supuesto, el artículo 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Independientemente de que en México tengamos la prisión preventiva oficiosa, eso no implica de ninguna manera, y es algo que a nuestras autoridades se les da, ¿no?, prejuzgar antes de que el sujeto se pueda defender de forma correcta, ¿no? Puede hacer uso inclusive de un defensor. Entonces, se les da por prejuzgar. Se ha demostrado, son palabras que utiliza la autoridad, se ha demostrado, se tienen pruebas de que cometió el ilícito, o sea, autoridades que ni siquiera son las que resuelven,
Y yo les hablo desde varias perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva administrativa, desde la perspectiva disciplinaria, desde la perspectiva penal. Y entonces, bueno, pues ya te están crucificando, ¿no? Antes de que tú puedas llevar un proceso. Pero bueno, pues específicamente este tipo de violaciones al ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Que a la autoridad le encanta. ¿Se va la vaca? A la autoridad le encanta realizar. Si Nora me ayuda, gracias Nora. A mí me encanta analizar que bueno, pues a las autoridades siempre señalan, ¿no? Siempre prejuzgan y que evidentemente se le tiene que sancionar cuando pues no se ha lesionado, no hay ningún dato de prueba que acredite que se lesione el bien jurídico protegido. Bueno, pero no conforme con ello, fíjense que aquí en México la parte sancionatoria, y eso fue una investigación que yo estuve realizando durante un año, ¿no? A propósito del principio de proporcionalidad con respecto a la sanción que se lleva a cabo hacia un sujeto. No conforme con ello, bueno, pues específicamente la parte de la sanción o de esta privación de la libertad puede ser concurrente con otras áreas, ¿no? Yo les voy a dar un ejemplo. En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de una de sus autoridades, la Unidad de Inteligencia Financiera, en el sentido de que se investiga un sujeto por un delito de alto impacto. Alto impacto, hablemos de los delitos que están en el 19 constitucional y o de los delitos que se pueden cometer en materia de delincuencia organizada. Nosotros aquí en México tenemos una ley, que es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en donde específicamente ahí tenemos todo un catálogo, ¿no? De delitos, en donde si se cometen por 3 o más, o si, fíjense ustedes, o si se organizan para cometerlo 3 o más personas, pues entonces por ese simple hecho se da la parte de la delincuencia organizada, se consume el delito de delincuencia organizada. Aquí en México, me parece que en Ecuador no. Ecuador, de hecho, tiene la constitución más garantista de América Latina, pero nosotros aquí en México sí tenemos restricciones al ejercicio de los derechos humanos en cuanto a la parte de la libertad y en cuanto a la parte de la investigación. Por ejemplo, tenemos técnicas especiales de investigación como la intervención de comunicaciones, la intervención de cuentas bancarias, financieras, seguimiento de personas, entrega vigilada. Tenemos testigos protegidos, ¿no? Lo que en delincuencia organizada se le llama agentes infiltrados, en términos del artículo 11 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y esta figura, ¿no? Que es muy importante, me parece que es digna de análisis, porque a partir de un testigo colaborador o de un testigo protegido, ¿no? Que con el mínimo estándar probatorio que solicita el Código Nacional de Procedimientos Penales para vincular a una persona, se puede hacer. Entonces, imagínate un delito en materia de delincuencia organizada o un homicidio, por ejemplo, en donde existe un testigo colaborador que además esté protegido, en donde el sujeto no tiene siquiera el derecho, porque ese derecho se le restringe, no tiene el derecho de saber quién lo está acusando, se le vincula a proceso y con una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Y en la mayoría de los casos, mis queridos amigos, la reclusión, estas prisiones, sepan ustedes que en el artículo 18 constitucional, párrafo 9, tenemos ahí la constitucionalización de la prisión preventiva de máxima seguridad, de las prisiones de máxima seguridad. Son los centros federales de readaptación social que están construidos mediante niveles, ¿no? Niveles del más peligroso, medianamente peligroso y hasta el menos peligroso. Entonces, bueno, prisiones de máxima seguridad en donde pues los sujetos que están recluidos específicamente pues no tienen el derecho, como lo tienen otros reos que están recluidos en prisiones de mediana y baja seguridad, de hablar todos los días con sus familiares o todos los días con sus abogados, de tener una visita conyugal, por ejemplo. Pues en las prisiones de máxima seguridad aquí en México eso no se da. Están restringidas y además les quiero comentar que hay algo gravísimo en materia penitenciaria y que esto de verdad se toma muchísimo para la parte de las venganzas políticas. En México tener enemigos políticos es
sumamente peligroso, sumamente peligroso. Y si aquí hay algún mexicano que me diga que no es cierto, pues al final de mi ponencia, por favor, me encantaría debatir el punto. Sumamente peligroso es ser enemigo político. Enemigo político a cualquiera de los niveles. Fíjense ustedes que la Constitución, ¿no? Específicamente en ese artículo que les digo, 18 párrafo noveno, señala que cualquier persona, aunque no sea materia de delincuencia organizada, siempre y cuando a través de un estudio penitenciario se determine que es peligroso, se puede mandar una prisión de máxima seguridad. ¿Te das cuenta la parte de la abstracción? Seguramente algunos me dirán, no, doctora Padilla, pues es que se les hacen exámenes de tipo psicológico, psicométrico, no, o sea, lo que ustedes me digan está al arbitrio de la autoridad penitenciaria. Y en México, la mayoría, tampoco voy a absolutizar, ¿verdad?, de las autoridades se rigen desde una perspectiva política. ¿Esto qué quiere decir? Ay, no, bueno, si el presidente de la República está violando derechos humanos con la parte de los datos biométricos o con la parte de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, yo no quiero quedar mal con el presidente de la República. Entonces, niego el amparo. ¿Sí se dan cuenta? Niego el amparo. Busco una causa de sobreseimiento. E insisto, también tenemos muchísimos jueces que además son muy valientes y que ahorita, en estos momentos, están siendo perseguidos políticamente. Los investiga, ¿no?, de inmediato la unidad de inteligencia financiera para ver cuáles bienes tiene, si es posible congelarles las cuentas bancarias, bloquearles cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Entonces, le seguía comentando esta parte, ¿no?, del mínimo estándar probatorio, en donde estos testigos colaboradores forman parte. Fíjense, los testigos colaboradores, ustedes seguramente se preguntarán, oye, pues nada más era en materia penal. Esta figura es tan utilizada en México, y estoy hablando, pues yo creo que en este gobierno mucho más que en anteriores, fíjense ustedes, es muy utilizada, que la tenemos en materia disciplinaria para servidores públicos y o particulares. La tenemos en materia fiscal para los contribuyentes, testigo colaborador. La tenemos también en materia administrativa sancionadora, en materia de competencia económica, en materia penal de excepción, en este caso derecho penal del enemigo, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Lo tenemos también en el derecho penal acusatorio. En el 256, fracción quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos esta figura de testigo colaborador. No sabes cómo ha sido utilizada en México, pero ¿para qué crees que se utiliza? ¿Para salvar a los amigos? A ver, usted es mi amigo, no se preocupe, lo hago testigo colaborador. Y para hacer pomada, o como dice el profesor Jacobs, ¿no?, en el derecho penal del enemigo, excluir al enemigo. Entonces, como usted es mi amigo, lo hago testigo colaborador, ya no puedo investigarlo, incluso el ejercicio de la acción penal en contra de usted no va, pero en contra del otro sí, con la información que usted me dé. Y les digo, eso aplica en materia fiscal, en materia de derecho penal del enemigo, en materia disciplinaria también. Puedes estar cometiendo una falta administrativa sin ningún problema y le vas dándole la información, ¿no?, a la autoridad investigadora para que realice este tipo de puntos. Entonces, bueno, fíjense ustedes que todavía tengo tiempo. Aquí en México, me parece que ese tipo de normas que además se utilizan así como quieren, o sea, no hay un tipo de control, me parece que menos, ¿no?, en estas épocas, imagínense, si la Fiscalía General de la República se atreve a hacer estos comunicados en este momento histórico, en donde tenemos nosotros, desde el año 2011, vamos a cumplir el 28 de junio de este año, no es cierto, el 10 de junio de este año ya vamos a cumplir 10 años, en donde se reforma el artículo 1 constitucional, retomando los principios de la Convención Americana de Derechos Humanos, y hemos tenido normas que violentan esos derechos humanos. Afortunadamente, les quiero decir que ya
ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un caso mexicano, ya mandó un asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendando, fíjense ustedes, este es otro punto que quiero tratar con ustedes, recomendando la eliminación del arraigo de la Constitución política y evidentemente su inaplicación. Esto es muy fuerte para México, que además me parece que no es una figura que se utiliza mucho. Creo que sí se empezaba a utilizar, ¿no? Por aquellos años en donde incluso se pudiera decir que violaba la propia Constitución. En el año por ahí 96, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de noviembre, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y luego más adelante, a los años 2000, por ahí ya empezaba a utilizarse la figura del arraigo. El arraigo en México nosotros lo tenemos en el artículo 16, párrafo 8. ¿Qué es el arraigo? Pues es la privación de la libertad por simple sospecha, así, tal cual. Privación de la libertad por simple sospecha, es decir, que en materia de delincuencia organizada, incluso, lo tenemos en el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cuando a un sujeto o un grupo de sujetos, 3 o más, ¿no?, se le está investigando por delincuencia organizada, se le puede arraigar. Privar de la libertad en centros especiales de detención, ¿no?, centros especiales de arraigo, en donde específicamente puede estar ahí de 40 hasta 80 días. Fíjense ustedes. Evidentemente tiene que haber control judicial, la fiscalía tiene que razonar estos puntos para que el juez de control, el juez de distrito en materia federal, pues le otorgue la parte del arraigo. Entonces, imagínate una persona a través de un testigo protegido en México, ¿no?, por un delito, escúchenme bien, que ni siquiera ha cometido, simplemente se estaba organizando para cometerlo, ¿no? Pudiera ser datos de prueba, o estaba planeando organizarse para cometerlo. Está siendo privado de la libertad, así de simple. Está siendo privado de la libertad porque se le considera peligroso, y para el efecto de que no se vaya, aquí, fíjense cómo va contrario, ¿no?, a la parte de los derechos humanos con respecto a la justificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. La necesidad de la medida, la justificación de la medida y la idoneidad de la medida, por supuesto. Entonces, en ese sentido, bueno, pues específicamente el arraigo ni eso requiere. No, ni eso requiere. No hay contradicción. Todavía en la medida cautelar, en debate, ¿verdad? Y actualizando el principio de inmediación, estando el juez de control y el principio de contradicción, el principio de publicidad, bueno, pues ambas partes pueden pelear incluso por la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Por ejemplo, en la parte de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que seguramente ya hay casos que van a llegar a la parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y yo espero que llegue pronto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, porque imagínate, insisto, yo no estoy en contra de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, no, aquí no. Ustedes me dirán, oye, doctora Padilla, pero es que también hasta los delincuentes organizados tienen derecho para. No. Discúlpenme, mis queridos hermanos latinoamericanos, mis queridos hermanos colombianos, ecuatorianos, peruanos, si ustedes tuvieran la violencia que en México tenemos a causa de la delincuencia organizada, seguramente estarían de acuerdo como yo en la prisión preventiva oficiosa, pero solamente para esos casos. Cuando yo doy clases, ¿no?, en la FES, cuando yo doy clases y empiezo a hablar del funcionalismo jurídico del profesor Jacobs, que es la base, es el funcionalismo normativo o jurídico, como ustedes quieran, que es una de las bases del derecho penal del enemigo, ¿no? O de considerar también como peligroso a un sujeto. Lo primero que les paso no es la ley, sino son videos de cómo actúan los capos, ¿no?, con aquellas personas que en vida destazan, cómo mandan en cachitos a las personas, cómo incluso con sierras o con hachas los parten en cachitos estando ellos en vida. Y la primera pregunta que yo les hago es, ¿ustedes consideran que estos sujetos
merecen estar en libertad durante un proceso? No, bueno, doctora Padilla, todos me dicen que prisión preventiva oficiosa, todos, no hay uno que no. Claro, evidentemente tiene que existir ese impacto, ¿no? Ese impacto visual de lo que pueden hacer estos sujetos. O la parte, por ejemplo, de la trata de personas. Por supuesto que ellos sí. Pero cuando esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y del arraigo, que insisto, no es necesario más que la parte de la justificación ante un juez de control, pero no hay inmediación y no hay el principio de contradicción. Bueno, pues ahí es otro tema. Pero cuando hablamos de delitos, fíjense cómo está la parte de la contradicción, voy a hablar así espero no ser muy básica, pero lo voy a decir. No, iba a decir espíritu, pero no lo voy a decir. Voy a decir finalidad. Sí, operatividad, es la palabra correcta. Cuya operatividad es, por ejemplo, la recuperación de activos. Bueno, las cosas cambian, ¿no? Ejemplo, defraudación fiscal. Defraudación fiscal y el uso de facturas fiscales apócrifas o falsas. Ok. Fíjense ustedes que en este punto nosotros tenemos un sistema penal aparte en materia fiscal, ¿no? Específicamente en el 192 del Código Fiscal Federal, en donde te señala algunos principios, algunos elementos que el sistema penal acusatorio ha eliminado. Por ejemplo, en el sistema penal acusatorio tenemos la medida cautelar económica. Bueno, pues en el derecho procesal penal fiscal, digámoslo así, tenemos la parte todavía de la caución, ¿no? O de la fianza. Cuando eso, bueno, pues sería equiparable, ¿no? Supongo la medida cautelar económica. Pues todavía el Código Fiscal de la Federación habla de caución y habla de fianza. Pero, ¿qué es lo que te dice el Código Fiscal Federal? Bueno, ok, hay delitos fiscales, entre ellos la defraudación fiscal, por ejemplo, el contrabando, y ahí en el 108 te mete también la parte de operaciones con recursos de procedencia ilícita que se perseguirán de forma simultánea, y te dice la norma fiscal, ok, defraudaste al fisco. Lo único que quiero, sujeto defraudador, es que por favor pagues lo que debes o garantice el interés fiscal. Si tú pagas el crédito fiscal o garantizas el interés fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede solicitar el sobreseimiento del procedimiento. Fíjate nada más. Pero si no pagas, pues entonces evidentemente la medida cautelar que se te va a imponer será económica. Y hasta que no pagues, bueno, pues te puedes ir, ¿no? ¿Sí te das cuenta esa parte? Lo cual a mí me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque lo que busca la norma fiscal es la recaudación. Lo que busca la norma penal fiscal es la recaudación. Pero utilizando el derecho penal del enemigo, en específico la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en este gobierno se reforma el artículo 2 de esta ley. Me refiero a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y se agregan 2 fracciones, la 7 bis y la 7 ter. Fíjense ustedes. Y entonces no nada más este punto, ¿no? De este adelantamiento de la punibilidad que les decía yo para protección del bien jurídico, es decir, el que se organicen o el que planeen organizarse o el que cometan. Acuérdense que son esos 3 puntos, ¿no? El adelantamiento de la punibilidad y el adelantamiento de la punibilidad que el propio Jacobs ha criticado en el caso mexicano. Bueno, pues no, o sea, específicamente el caso de la defraudación fiscal, que ya les dije yo, la operatividad es la recuperación de activos, se implementa en este gobierno a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y en la defraudación calificada por 7.5 millones de pesos más o menos, para que ustedes más o menos en Ecuador se ubiquen, ya ven que ustedes manejan el dólar aquí en México está por ahí de 22 pesos, una cosa de esa, supongo, 22, 24, ya ni sé, 22, 24 pesos, no $1. Entonces, bueno, pues ya para que ustedes vayan haciendo sus cuentas. 7.5 millones de pesos que
¿De verdad es muy poco? Fíjense el discurso. El discurso del gobierno fue, es que la delincuencia organizada defrauda al fisco. Ay, sí. ¿Tú crees que la delincuencia organizada va a declarar ante el fisco federal? O sea, pregunto, no. La delincuencia organizada más bien lo que hace es lavar, ¿no? El blanqueo de capitales, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Bueno, ya la tenemos. Está en la fracción primera del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 400 bis del Código Penal Federal, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, bueno, digamos que su discurso es, no es correcto, es inverosímil, es falaz, pero bueno, ese fue el discurso. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo les decía en un principio, lo que busca la materia penal fiscal es la recuperación de activos. ¿Sabes qué pasa al mandar a delincuencia organizada con prisión preventiva oficiosa la defraudación fiscal en México? Muy sencillo. Primero, punto número 1, veámoslo desde el análisis jurídico. Punto número 1, ¿sabes cuál es la pena? O sea, ¿cuáles las penas en México por en materia de delincuencia organizada? De 20 a 40 años de prisión. Es de pura delincuencia, ¿eh? Agrégale los 5 a 15 de lavado, o sea, porque definitivamente hay lavado, o sea, hay defraudación fiscal. En el artículo 108 del Código Fiscal Federal señala, la defraudación fiscal y el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre paréntesis, lavado de dinero, se podrán perseguir simultáneamente. Se presume que quien defrauda al fisco está cometiendo el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahí está. Entonces, te van a investigar, además, fíjate, te van a investigar por organizarte. No lo has cometido, por favor, no lo has cometido. Te estás organizando para defraudar al fisco. Y entonces te estás organizando también para lavar dinero. 3 meses la mínima, 3 meses la mínima, 9 años la máxima. 5 años la mínima, 15 años la máxima. Como hay lavado, pues entonces te vas al artículo 4. Y está dentro de los 5 delitos más criminalizados en México, que son el narcotráfico, delitos contra la salud, la trata de personas. Esto ustedes lo encuentran en el artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. La trata de personas, el secuestro, el robo de hidrocarburos y lavado. Operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fíjate nada más, 5 delitos. Ya hay lavado. Te vas al cuarto, son de 20 a 40 años de prisión. Vamos a hablar de las mínimas. 20 más 5 años, 25 años, 3 meses. Es la mínima, ¿no? Ni siquiera has defraudado al fisco. Simplemente hay un dato de prueba mediante un testigo colaborador. ¡Ojo! Se requiere el mínimo estándar probatorio. Eso está por jurisprudencia en México, para efecto de vincular a proceso una persona. La vinculas a proceso. Hay delincuencia organizada, medida cautelar, prisión preventiva oficiosa. Ok. ¿Cuánto dinero has recuperado? No. Es que el derecho penal en materia del enemigo, en este caso, prisión preventiva oficiosa, discúlpame, no busca la recuperación de activos. El espíritu o la funcionalidad o la operatividad, como ustedes quieran, de este derecho, es eliminar al sujeto peligroso. Fíjate nada más. Entonces, ¿cómo combinas, no? Esta violación a la libertad personal. Me parece que si hacemos un análisis riguroso desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Y desde el ámbito de la delincuencia organizada, desde el ámbito de la parte del derecho penal fiscal y desde el ámbito del 7.2, pudiera haber ahí una violación en materia de derechos humanos. Por eso les digo, seguramente va a llegar un caso así a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esta parte de la prisión preventiva puede tambalearse, de la prisión preventiva oficiosa, puede tambalearse porque no se está cumpliendo el fin. Entonces, ¿qué es lo que busca específicamente el Congreso? ¿No? Que eso es lo que ya muchos mexicanos ya tornamos muy fuerte desde el punto de vista de considerar, mis queridos amigos, que están sacando leyes como solamente hay un partido en mayoría,
pues sacan las leyes que se les da la gana, esa es la realidad, y que además violan derechos humanos. Entonces, una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que verdaderamente se requiere en México, con enemigos, como tratantes de personas, ya lo dijo maravillosamente el doctor Mendieta en su anterior, ya me falta 1:55, en su anterior, en la anterior ponencia, que además lo hizo de forma excelsa, ¿no? Ese problema de la trata de personas que tenemos a nivel mundial y que lo sufrimos los estados latinoamericanos, que son a quienes se los roban los niños se roban en los estados latinoamericanos, los niños y las mujeres, y se los llevan a Europa. No quiero decir que no secuestren niños europeos o que no traten, no, quiero decir que aquí sufrimos más de eso. Es mucho más fácil en un estado latinoamericano secuestrar un niño, ¿verdad? Porque aquí en México nomás, no voy a hablar de Ecuador porque no conozco las cifras, las mexicanas sí. En México somos 130 millones de mexicanos aproximadamente. Más de la mitad, un poquito más de la mitad, está en extrema pobreza. ¿Tú sabes qué fácil es secuestrar un niño cuya familia está en extrema pobreza? Facilísimo. La medida cautelar la necesitamos. Necesitamos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para el narcotráfico, delitos contra la salud, para la trata de personas, por supuesto, para el secuestro. Aquí en México los secuestros son el pan de cada día. O sea, diario escuchas en las noticias, secuestraron a tal, levantaron a tal, lo secuestraron y lo mataron. La indignación social, ¿verdad? No alcanza. Pero entonces imagínate que por una tontería, así lo voy a decir, una tontería en donde la prisión preventiva oficiosa y el derecho penal del enemigo se están utilizando para combatir al enemigo político, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos elimine la prisión preventiva oficiosa. No, de por sí aquí es un festín de la delincuencia organizada en México. Es un festín. Porque no crean ustedes que porque la tenemos, pues ya están, tiene un montón de delincuentes organizados, ya tiene un montón de gente del cártel de Sinaloa o del cártel de Jalisco Nueva Generación en la cárcel. No es cierto. Eso no es cierto. Todos están menos los que deben estar, mis amigos. Concluyo, porque ya me está sonando, les dije que por eso puse la alarma, porque yo puedo estar aquí 1000 horas, ¿no? Concluyo. Punto número 1. La prisión preventiva oficiosa se requiere en México por el grado de delincuencia organizada que tenemos. Punto número 2. No se está utilizando como... Ahí le doy la razón a mi querido amigo Eduardo Astrain, que seguramente ya lo escucharon. Eduardo Astrain, mi amigo y mi hermano de investigación además, en donde no estamos de acuerdo en el caso del derecho penal del enemigo y del derecho penal garantista, y él me dice, Liz, es que el problema específico es el riesgo que conlleva el derecho penal del enemigo. Sí es cierto. Como en México no tenemos un Estado democrático, ustedes dicen, es que van a salir a votar, ¿cómo no es un Estado democrático? Bueno, pues quiero que vean la violencia que estamos viviendo y la violencia que vamos a seguir viviendo. A mí me dicen, doctora Padilla, sal a votar a las 9:30 de la mañana, porque en la tarde la violencia va a estar a todo lo que da. ¿Sí se dan cuenta de cómo está el tema? Y otros me dicen, doctora, tú de verdad que te pasas. Honestamente, doctora Padilla, pues ya están pactadas todas las regidurías, todas las sindicaturas, todas las gobernaturas, ya están pactadas. Fíjense nada más. Entonces, bueno, pues esa es la problemática, mis queridos amigos, de todo el tema. Igual que el doctor Joseph Mendieta, pues yo los invito a mis redes, oigan, también me voy a hacer anuncio. Los invito a mi Facebook, Liz Padilla, ojalá y me puedan seguir. Mi canal de YouTube, doctora Liz Padilla Oficial, Twitter, LZB Padillados. Ojalá y puedan seguirme, pues bueno, pues ahí hacemos muchísimas discusiones en torno a estos temas. Agradezco infinitamente a mi querido amigo, siempre me toma en cuenta, mi querido amigo y hermano, el doctor Damián Armijos, a toda la gente de Ecuador, que la adoro infinitamente, amo Ecuador. Yo creo que no he ido ahorita por la pandemia, pero yo no salía de Ecuador, pregúntenle a Damián. Conozco infinitamente muchísimos lugares de Ecuador, amo a su gente, su comida, todo. Entonces, un honor estar aquí en Latin Juris. Gracias.
Muchas gracias, querida doctora. Bueno, en honor al tiempo vamos a ir con una pregunta que tiene levantado la mano Wendy Rodríguez. Le escuchamos, Wendy, y seguimos posteriormente con la ponencia del doctor Jorge Sosa. Acá en Bolivia se utiliza mucho la tesis de la ponderación y el balanceo respecto de la aplicación de la medida cautelar. Yo quisiera saber cómo es la aplicación de esa tesis de la ponderación y el balanceo a nivel de los derechos humanos. Sí, gracias, Wendy, ¿verdad? ¿Fue? Ya ni supe quién. Bueno, primero besos hasta Bolivia, también allí en Los Altos me tuvieron que dar un tecito de esos, como tipo, aquí en México le decimos marihuana, para que pudiera aguantar la altura, ¿no? Andaba yo toda así como que volando, me encantaron no sé, los vehículos con los que se transportan. Teleférico. Ándale, los teleféricos, ¿te acuerdas, Damián? Me encantó. Sí, sí. Me encanta Bolivia. Sí, en México, fíjate que la parte de la ponderación depende de la argumentación. Yo creo que aquí no es de que se pondere, ¿no? Más bien aquí en México lo que tienes que hacer es argumentar y demostrar la necesidad y la pertinencia de la medida cautelar. No hay ponderación. Si la fiscalía demuestra ello, se queda. Y en el caso de la prisión preventiva oficiosa, ahí ni hay ponderación, ¿no? Ni tienes que demostrar ninguna teoría del caso en torno a la medida cautelar. Simplemente se te dicta la prisión preventiva oficiosa y bueno, pues te quedas detenido durante todo el procedimiento. Ok, entonces bueno, pues ese es el punto. Así es. Ok, besos hasta Bolivia. Bien, muchísimas gracias, querida doctora Liz, por acompañarnos. Siempre es un gusto tenerte en compañía de las actividades de Latin Juris. Te cedo el uso de la palabra para que pudieras despedirte de nuestra audiencia. Claro que sí, pues muchísimas gracias a todos. No hubo tantas preguntas, yo creo que han de estar espantados de todo lo que está pasando en México. No es tanto eso, sino es que tú sabes que el tiempo siempre nos juega. Ah, sí, nos decía, yo necesito 2 horas, amigo, ese también es mi tema siempre. Gracias, un beso, muchísimas gracias. Y bueno, pues, seguimos trabajando en hermandad con Latin Juris. Yo amo Latin Juris, bueno, digo, Damián lo sabe, que es un proyecto que juntos hemos construido, ya tiene algunos años y vamos a seguir construyendo. Entonces, bueno, pues los invito a todos a que se unan a este proyecto. Qué bueno que están aquí capacitándose continuamente. Y pues besos desde México y a mi gente mexicana también. Saben que los adoro y me conocen, como es la doctora Padilla, que bueno, siempre va al punto y dicen, si ya la conocen, como que para qué le invitan. Un beso, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias, Liz. Muchísimas gracias. Una buena noche. Buenas noches. Ok.